Herman Terch, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, cuéntenos qué cosa es el Foro de Madrid y qué Encantado. se va a tratar en la reunión que celebre a finales de esta semana aquí en Bogotá. Bueno, eso es el primer encuentro regional que hace el Foro de Madrid, y va a ser pues un gran encuentro de demócratas por la democracia y por las libertades, en unos momentos en los cuales la democracia y las libertades y los derechos de los ciudadanos están en peligro en todo el mundo. En todo el mundo estamos viendo amenazas, allá donde miremos, pero especialmente si miramos en este momento a lo que es la iberoesfera, a lo que es Iberoamérica y España, vemos que Portugal no tiene la crisis que tenemos los españoles, donde en España sí han entrado fuerzas iberoamericanas con su influencia absolutamente tóxica del narcocomunismo, y en España estamos viéndolo en este gobierno que tenemos y en la deriva que tenemos, en una deriva absolutamente de degradación de la democracia. Como ya ha dicho, hasta la revista The Economist en Londres ha denunciado la degradación rápida de esta democracia española tras 40 años. Realmente hace varios años que empezaron estas cosas. Precisamente empezaron, curiosamente podemos evocar aquella visita de Hugo Chávez Frías a España, que fue el primer jefe de Estado que visitó a Zapatero. Cuando Zapatero llega al gobierno, gracias a aquellas bombas, aquel atentado en Atocha, en los trenes de cercanías a Madrid, después los acosos que hubo al Partido Popular, en la desestabilización general en 2 días, que llevaron a unas elecciones unas elecciones que tenía ganadas ampliamente el Partido Popular y que al final acabó ganando Zapatero. Zapatero invitó, como digo, al primero que invitó fue a Hugo Chávez Frías, que llegó triunfante a Madrid, después de aquellos problemas continuos que había tenido con Aznar, y a partir de ahí empieza un proceso muy marcado, en el cual el Partido Socialista de España, que había sido bajo Felipe González, un partido socialdemócrata, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y con sus defectos y sus virtudes, como todos los partidos democráticos, pues empieza a convertirse en lo que es un partido radical, un partido que vuelve a evocar la guerra civil, un partido frentista y un partido que va cogiendo todos los elementos de los comunistas en su seno, en su mensaje: revancha, frente a reconciliación, y todas las categorías, digamos, de la izquierda y de la extrema izquierda. Eso es bajo Zapatero. De Zapatero ya sabemos lo que ha sido. Zapatero es hoy en día la mano derecha de Maduro. O sea, nada es casualidad que en este momento Zapatero sea digamos, el criado más fiel de la narcodictadura venezolana, que está en todas partes haciendo lobby, agitando y moviendo teclas para beneficio de la dictadura y de todos sus aliados y de todas sus redes y sus tentáculos que tienen en las democracias americanas y en Europa también, porque la penetración en la Unión Europea, y yo estoy en el Parlamento Europeo y soy testigo de ello, su penetración también en la Unión Europea ha sido para ellos un éxito, y desde luego una derrota para quienes queremos democracias fuertes que se defiendan frente a su peor enemigo, que es siempre el comunismo, y mucho más el comunismo cuando va aliado al crimen organizado. Por eso el Foro de Madrid en Bogotá, que va a ser el 18 y el 19 de febrero, es un gran caucus de demócratas de muy diferente talante y contenido ideológico, para buscar formas realmente de defensa. Cuando hemos visto cómo la violencia ha logrado sus objetivos en Chile,
con la desestabilización general de uno de los regímenes regímenes democráticos y que tenían una institucionalidad más depurada y sólida, y además un país con una prosperidad muy muy notable, y pues hemos visto cómo en 2 años han logrado destruir esa institucionalidad. Hoy están sumidos en el barro ese de una asamblea constitucional en donde están solo representados los peores, porque son unas elecciones a las cuales no apareció nadie a votar, y con el 40% está sobre representada, por supuesto, los comunistas, la extrema izquierda y toda una serie de grupos que nada tienen que ver con el Chile real, del trabajo, del esfuerzo, de la familia, realmente de lo que es la sociedad que tan próspera y con tanto éxito se había desarrollado en los últimos decenios. En ese sentido, Chile es un ejemplo, pero claro, la amenaza de Chile planea sobre Colombia, planea sobre Brasil también. Por eso hay una enorme preocupación. Estamos viendo lo que pasa en Perú, que tuvo una época de prosperidad absolutamente también muy notable, y ahora vemos cómo está sumida en el caos, y ese caos de repente aparecen fuerzas senderistas y fuerzas dependientes de Cuba directamente. El Foro de Sao Paulo expandiéndose por todas las esquinas, ganando en Honduras, y realmente avanzando, haciéndose con los medios de comunicación. En fin, ese panorama de amenaza a la democracia que nosotros pensamos desde el Foro de Madrid, desde la Fundación Disenso, pensamos que requiere que nosotros los demócratas también nos unamos, tanto como se han unido los comunistas y los narcocomunistas, que funcionan como una auténtica multinacional, cómo están plenamente en contacto, la fluidez de las sinergias entre los regímenes, entre la gente que está en el poder y los que no lo están, como Chávez y Evo Morales se mueven, van a unos sitios, están en otros, el dinero de Venezuela funciona por Argentina, los aviones de unos llevan a los dirigentes de otros, en fin, ellos se mueven, y todo dirigido desde la cabeza de la serpiente, que siempre ha sido y es Cuba, por supuesto. Y ahí tenemos un cuadro amenazador de cómo, digamos, las fuerzas enemigas de la libertad funcionan con mucha eficacia, y las fuerzas defensoras de la libertad siempre estamos como aislados, parecemos huérfanos en cada país, pensando que lo que nos pasa a nosotros no le pasa a nadie más, y prácticamente con poquísimos contactos y prácticamente sin una posibilidad de acción común. Pues nosotros estamos llamando a esa acción común, a que lo que les pasa a unos nos pasa a otros, de que estamos aquejados por los mismos males, de que tenemos a los mismos enemigos, que se financian en las mismas fuentes, legales e ilegales. En ese sentido tenemos tantas cosas en común, que todo esto merece una reflexión política y merece una cooperación amplia, permanente, constante, no una cuestión de vernos todos los días, sino una creación de estos contactos para que realmente logremos llegar a todos los pueblos, advirtiéndoles del error capital que es dar su voto, unir sus fuerzas a proyectos que solo llevan a la muerte, al crimen, al terror, al hambre, a la emigración forzosa de 7 millones de venezolanos que andan por todo el mundo desperdigados, en una situación desesperada, de familias rotas, todo el tejido social destruido, el tejido económico, por no hablar ya de él. Es decir, el ejemplo ese que Colombia tiene al lado, que tiene en su frontera de país arruinado al máximo en todos los sentidos, es un ejemplo que debía movilizarnos a todos para evitar que eso pase en ningún sitio más, y también para lograr
movilizar para que esas dictaduras dejen de existir y para que los venezolanos, los cubanos, los bolivianos, los nicaragüenses y tantos otros vuelvan a tener derechos democráticos, y sus derechos y sus libertades sean respetadas y no sean tratados como son, carne de prisión, carne de terror y sobre todo carne de hambre y de precariedad. Pues una explicación más clara es imposible. El Foro de Madrid, la defensa de la democracia real y verdadera, en contra del narcocomunismo que se ha tomado ya tantos países y que amenaza tan seriamente, tan peligrosamente a Colombia, como bien lo ha dicho don Germán Terch. Pues don Germán, muchísimas gracias por esta presentación, que el Foro de Madrid tenga muchos éxitos, que sean muchos los concurrentes y que las conclusiones sean universalmente conocidas, porque hay que defender la democracia, la libertad, los grandes principios sobre los que se apoya la, eh, la, la vida de una democracia real y verdadera. Y la Entonces, civilización sí, diga usted. y la, y la civilización occidental y de nuestro concepto de vida, de la persona como individuo, como persona sagrada, la vida sagrada y la libertad y la democracia. Todo esto merece esta defensa y, como digo, hago un llamamiento a todos los colombianos, les mando un fuerte abrazo y desde luego que pensamos en este foro que vamos a celebrar en Bogotá, y al que seguirán otros por América y también en Europa, que también está amenazada. También les mandamos un fuerte abrazo y allí vamos a reflexionar cómo las democracias, la democracia colombiana, otras democracias, cómo nos podemos defender eficazmente contra ese flagelo y ese rodillo totalitario de la mentira y la violencia. Nada Es el foro menos de que Sao Paulo ese, y el comunismo. nada menos que esos temas serán los que se traten en el Foro de Madrid a celebrarse este fin de semana, ¿no? En la Universidad Sergio Arboleda, ¿es así, don Germán? Es enfrente, al final hay un cambio de localización, va a ser en el Radisson Metrotel, enfrente, muy cerca, en el Radisson Metrotel Bogotá. Radisson Metrotel Bogotá, Sí, 18 y 19 de febrero. Las así es. fechas, las fechas sí permanecen intactas. Sí, así es. Bueno, entonces, y si hay interesados en inscribirse, ¿tiene usted noticia Hasta, cómo pueden hacerlo en la sí, universidad directamente hasta o cómo? se pueden meter en la red, tanto en foro mat, foro-mat, o si no, en la Fundación Disenso. Poner en la red simplemente Fundación Disenso y sale. Le voy a decir, para reservar plazas, se puede hacer por la red también, es www.foromadrid.org. Y repito, www.foromadrid.org. Bueno, ya lo saben todos ustedes, don Germán Terch, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias anticipadas por venir a Colombia en este momento histórico, cuando la derecha de todo el continente se une para decirle no al narcocomunismo y para advertir a todos los países de América de lo que son los peligros cuando se toman a la ligera estos movimientos que conducen fatalmente a un socialismo destructivo, a un comunismo que vuelve pedazos las instituciones y que nos entrega en manos de unos sujetos que no dejarán el poder, ¿no? Porque qué fácil Sin es duda, permitir que triunfen en las elecciones estos comunistas y qué difícil es después que devuelvan el poder. así es. Estamos hablando no de política solo, estamos hablando de ideología y de crimen.
de crimen organizado con ideología comunista. Doctor Fernando, permítame, antes de que el doctor Germán Terz se nos despida, quisiera preguntarle por yo diría, evidentemente no es una coincidencia, doctor Germán, el hecho de que aparezca Boric, Pedro Castillo y la posibilidad de que Petro se haga con el poder en Colombia. Esto es parte de ese globalismo y de esa estrategia que utiliza la extrema izquierda apoyada en el Foro de Sao Paulo y en el Grupo de Puebla, y que de alguna manera viene a ser contrapeso el Foro de Madrid, planteando unas ideas conservadoras y de derecha. Así es lo mismo. Boric y Petro son lo mismo, vienen de lo mismo y son lo mismo que Maduro. Todas estas peleas ficticias que están organizando ahora para mayor gloria de unos, que sale Lula diciendo que en Venezuela pasan cosas que no le gustan, o Petro, etcétera, etcétera. No nos dejemos confundir. Tienen un mando común, tienen una estrategia común, tienen fondos comunes, se mueven juntos, coordinan todo lo que hacen y tienen, como digo, los mismos objetivos, y sus enemigos somos todos los demás, todos los que queremos libertad, todos los que queremos democracia, todos los que tenemos pensamiento crítico y no queremos ser sometidos o eliminados si no nos dejamos someter. Por eso, frente a Lula como frente a Petro, frente a Maduro como frente a Diosdado Cabello, o frente a Ortega, el criminal Ortega, o frente a Díaz-Canel y el criminal Díaz-Canel, que está condenando a niños menores de edad a penas de cárcel de décadas, de 20, 25 y 30 años de cárcel por gritar libertad en las calles de las ciudades y pueblos cubanos el 11 de julio. No olvidemos la catadura de estos criminales, no lo olvidemos nunca, porque bajar la guardia frente a ellos puede ser muchas veces la última vez que se tiene la posibilidad de defenderse en una generación o más. O sea, se pueden perder unas elecciones frente a gente, frente a demócratas, y no pasa nada. Se ganan 4 años después u 8 años después. Frente a una serie de gente se pierden solo una vez. Se pierden una vez y no vuelve a haber unas elecciones en condiciones. Lo que hay son farsas, mascaradas como las que está habiendo en Venezuela continuamente, y con muchos aliados exteriores, porque hay mucho dinero del narcotráfico. Antes era del petróleo venezolano, ese ya lo han liquidado, ya han acabado con esa industria. Pero el narcotráfico es inagotable, y la alianza con las FARC, las unas y las otras, con el ELN, con todo lo que tenemos, todo lo que hay como potencial, también para ellos, para los que Colombia es y siempre ha sido la joya de la corona. Es decir, ellos quieren Colombia a toda costa. Querían Chile porque era una revancha frente a la prosperidad que habían demostrado. El proyecto allí había fracasado el proyecto cubano en el 73, y después vino la prosperidad y vino la seguridad y después vino la democracia en Chile, y fue un éxito. Ese éxito no lo podían tolerar, y en 2 años de violencia y con ayuda de unos gobernantes que no han estado a la altura y que muchas veces se han dejado llevar por la cobardía o por la ceguera o por lo que fuera, la cosa es que no han estado a la altura, no han cumplido con su deber de defender las instituciones, y las instituciones que Piñera asumió intactas y que eran unas instituciones en Chile absolutamente ejemplares, hoy son escombros cuando Piñera deja el poder. Eso queda para la historia, y desde luego el presidente Piñera no queda bien en ella. Pero como digo, las elecciones muchas veces se pierden para siempre. Y eso se pierden para siempre. Esa es una reflexión y una observación que debemos llevar en el corazón. Cuidado con perder unas elecciones que tal vez sean las últimas elecciones en las que podamos participar con libertad. Después lo que viene es la tiranía comunista, que sabemos cómo opera, cómo funciona, con cuáles recursos, con cuáles sistemas de unidad dentro de este desastre que es el socialismo del siglo XXI. Don Germán Terz no sabe cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad.
Un saludo muy cordial a todos los colombianos. Un abrazo muy fuerte. Hermann Tertsch, ya lo saben, el Foro de Madrid que se celebrará esta semana y tal vez la última oportunidad que tengamos de concurrir libremente a unas elecciones. Si votamos por Petro, si permitimos que Petro gane las elecciones, tal vez esta sea la última vez en que esta generación pueda tener acceso a unas elecciones libres. Hermann Tertsch, periodista, escritor, europarlamentario por el partido político Vox España, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.